Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Estamos pasando en una época de incertidumbre, estoy hablando en el octubre del 2024, con el problema de la falta de información de cómo será el modelo y el método de la resolución del examen de selectividad o PAU, que es como se llamará ahora ya de cara al año próximo, prueba de acceso a la universidad 2025, pues oficialmente todavía desconocemos de una manera real los condicionamientos tanto didácticos como de presentación de los problemas que se nos presentarán. Es un hándicap muy grande porque la verdad es que hace 20 años que estábamos acostumbrados a un tema de examen en el que nos era relativamente ordenado, no voy a decir ni fácil ni difícil, el poder asimilar todos los conceptos y poder ir aplicándolos a los exámenes tal cual nos los iban a presentar. En este momento no sabemos nada. Hay algunas comunidades que se han atrevido, digamos, traduciendo y filtrando todos los condicionamientos de la nueva ley para sacar algunos modelos oficiosos en los que de una manera u otra, y para no tener el mono de qué es lo que debemos de hacer, pues estamos desarrollándolos de alguna manera. Galicia ha sacado un examen modelo, Madrid ha sacado un examen modelo, y con ellos un poco pues estaremos desarrollando la cuestión. El mensaje es muy claro, el mensaje, aparte de todos los condicionamientos de examen único para todas las comunidades que no se puede elegir, lo de las faltas de ortografía, lo de las preguntas competenciales, lo de las preguntas abiertas, las preguntas semicerradas, etcétera, etcétera, que todo eso lo tendremos que traducir. Realmente lo que sí que se orienta en el objetivo final es que tenemos que saber todo el tema de, en este caso nuestro, de química de segundo de bachiller para poder defendernos y responder del modo que sea y con los condicionamientos que nos propongan y resolver los ejercicios. Ya he publicado un vídeo explicativo, digamos administrativamente, de hasta dónde podemos llegar, y un vídeo de la comunidad universitaria de Galicia, en donde hemos desarrollado un problema de aspectos competenciales, un folio entero de enunciado para poder deducir antes de resolver qué es lo que nos están preguntando de una manera clara. Sigamos hasta que sepamos algo. Dentro de estos dos exámenes, tanto Madrid como Galicia, pues estamos extrayendo problemas tipo que nos han comentado que nos pueden salir. Este es muy sencillo, es una parte de una pregunta, porque el ejercicio estará compuesto de 4 problemas, no se podrá elegir, diferentes aspectos competenciales y aspectos normales, pero en cada pregunta, que es como se llama cada uno de los problemas, no como antes que eran cuestiones y problemas, no, ahora son preguntas, y cada pregunta tiene dentro de ella un mix de todos los conceptos que se puedan presentar. En este caso concreto, esta pregunta en el que yo voy a desarrollar simplemente, por no alargar el vídeo y la cuestión, problemas competenciales de estructura atómica, que es lo que ahora realmente estaremos empezando a desarrollar en nuestros centros de enseñanza, existe en esa misma pregunta un ajuste redox y un tema de estequiometría, que es lo que pasaba siempre con anterioridad, un ajuste redox y un problema de estequiometría. Pues eso, junto con esto, es lo que conforma toda la pregunta, y cada cosa vale un puntito hasta los 2,5 puntos que valdrán las 4 preguntas que nos podrán preguntar. Esta, que es muy sencilla, pero avanzamos con los conceptos muy claritos, nos dice: justifique razonadamente el tipo de enlace del cloruro de manganeso y de la molécula biatómica del cloro. Yo sé que es un concepto muy sencillo, pero el que sea sencillo no quiere decir que no debemos ya de repasarlo y obviarlo y decir, no, esto me lo sé. Bien, pues de acuerdo, desde el punto de vista de que cuando sabemos algo no se nos debe olvidar, pero es conveniente para muchos alumnos que estos conceptos queden muy claritos, porque lo más importante es clarificar los conceptos e ir escalándolos de manera ordenada. Por lo tanto, la respuesta justifica razonadamente de este enlace es muy simple. La tabla periódica nos dice
que el manganeso se encuentra en el número 25 y ahora esto nos servirá para hacer la configuración electrónica, y el cloro pues está en el 17 y en su columna de halógenos, el cloro. Después está aquí los gases nobles. Bien, pues bien, para justificar razonadamente esto vamos a realizar la configuración electrónica. La configuración electrónica del manganeso con 25 tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, vamos a contar, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20, 25. 3d5. Y el cloro con 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, a ver, y 3p5, ¿no? 2, 4, 3 y 3p5. Bien, en primer lugar, aquí hay que tener una serie de consideraciones, aunque realmente todos los conceptos que vamos a tratar, estamos tratando de conceptos sencillos dentro de los enlaces. Recordatorio de que en la tabla aquí se encuentran los metales y aquí se encuentran los no metales. Por lo tanto, aquí nos encontramos con, aunque aquí se encuentran los dos grupos primeros, el alcalino y el alquilino térreo, después nos encontramos con los metales de transición, pero continúen siendo metales, aunque el manganeso se encuentra en la zona de transición en donde ya hay orbitales D, en los que ahora veremos qué es, cómo tenemos que replantear un poquito este tema. No por nada, sino para ver que es una ligera variación de la regla del octeto que nosotros conocemos normalmente. Lo que está claro es que dos consideraciones de cómo será el enlace entre el manganeso y el cloro en este cloruro de manganeso tenemos que, en primer lugar, el manganeso y el cloro tienen una diferencia de electronegatividad, por lo tanto ya nos están orientando a un enlace iónico. Por otra parte, estamos hablando de un metal con un no metal, otra consideración de que es un enlace iónico. Bien, pues veamos ahora cómo se transforma este enlace iónico dentro de sus iones. Lo que está claro es que la regla del octeto dice que la tendencia al estado más estable de un átomo es convertirse en un ion en el que él se encuentre en su configuración electrónica con la configuración electrónica del gas noble más cercano, o sea, S2P6. En el cloro, empezaré por él porque es el que más sencillo, se ve muy claro que si el cloro es capaz de coger un electrón de algún sitio, por llamarlo de alguna manera, aquí se convertirá en el 3p6 y tendremos la configuración del gas noble más cercano, S2P6. Por lo tanto, el cloro es estándar. Él coge un electrón, tiene 7 electrones en su última capa, 2 y 5, se convierte en un ion cloruro y ya está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, que en este caso es formar un enlace iónico. El manganeso varía un poquito, pero los voy a explicar muy fácilmente, en el que tenemos lo mismo, pero al final, en la última capa, fijaros, esto lo he puesto como sale de la regla de Moeller. Si tú vas haciendo las diagonales, después del 3p6 viene el 4s2 y después viene el 3d5. Después del 4s2 viene el 3d5. Bien, pues el 3d5 lo podríamos poner así. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Aquí voy a poner 3d5, 4s2. Lo he cambiado, que normalmente no se pone así, pero para que lo veamos más claro. Por lo tanto, el manganeso, ¿qué tiene en su última capa? 2 electrones. Luego, ¿a qué tenderá para convertirse en un ion? En este caso, 2 más, perdiendo estos 2 electrones,
Pero la configuración electrónica se queda de esta manera, donde la configuración del gas noble más cercano se encuentra aquí. Pero aquí tenemos orbitales D con electrones. ¿Y qué pasa? Los orbitales D, en este caso concreto, que son 5 orbitales, y son 5 que por la regla de Hund se tienen que llenar de esta manera, se encuentran totalmente desapareados. Y esta estructura de los orbitales D es una estructura con orbitales estables, una estructura estable que, digamos, acompaña o refuerza o colabora con la configuración del gas noble más cercano, que tiene la configuración S2P6. Por lo tanto, aunque existan estos orbitales D, los orbitales D no molestan, sino simplemente a nivel energético colaboran a esa estabilidad. Bien, pues una vez que he hecho esta explicación, tenemos ya la explicación lógica. Tenemos aquí los dos iones formados para que ellos sean más estables, y ahora por atracciones electrostáticas, pues tenemos que ver cómo se determina este tema. Pues lógicamente está claro que el cloro necesita una carga positiva para enlazarse, pero una carga positiva será una carga del manganeso, pero el manganeso le sobra otra carga positiva que necesitará otro cloro, este es el manganeso, necesitará otro cloro para poder neutralizar las cargas, la carga negativa, dos cargas negativas con las dos cargas positivas del ion del manganeso, y de esta manera se forma el enlace iónico correspondiente Mn2Cl2. Aquí están los dos Cls y aquí está el manganeso, formándose un enlace iónico con sus características determinadas y específicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto respecto al tipo de enlace del cloruro de manganeso. Reitero antes de terminar, es un enunciado de una de las preguntas de los modelos de la PAU 2025. Esto corresponde a una pregunta de uno de los modelos que ya tenemos digamos, en las redes sociales, que ya han editado todas las universidades, todas las autonomías, en el que realmente es un problema realmente fácil, es un problema de enlaces que en el antiguo examen venía separado por temas las cuestiones, y en este, por ejemplo, esta pregunta, aparte de esto, tiene otras preguntas de otros temas determinados. Pero bueno, yo voy a iniciar ahora mis vídeos con estos, digamos, enunciados de los que nos están orientando para cercar un poco el tema y poderlo tener más claro de lo que nos van a preguntar. Bueno, pues terminado este apartado, veremos la segunda parte, que es lo mismo, realmente el tipo de enlace, pero de la molécula Cl2, de la molécula diatómica del cloro. Seguimos con la justificación razonada del tipo de enlace de la molécula diatómica del cloro. La molécula diatómica del cloro tiene distintas consideraciones que nos tenemos que hacer para poder razonar justificadamente el tipo de enlace. En primer lugar, es una molécula covalente. Y eso ya lo podemos decir, por lo tanto ya lo hemos dicho todo, de estas características. Tiene 7 electrones en su última capa, en donde aquí se produce la covalencia. Por lo tanto, ya casi la respuesta estaría dada, pero vamos a dar una serie de consideraciones determinadas. En primer lugar, es un enlace covalente, primero, entre otras cosas, es una molécula en cuanto su electronegatividad de los dos cloros es la misma, por lo tanto, no hay ninguna polaridad. Por lo tanto, es una molécula apolar, porque no tiene ninguna consideración de electronegatividad en ninguno de los sitios. Comparten electrones los dos cloros que tenemos determinados. Y por otra parte, dentro de estas dos consideraciones, que es una molécula apolar, que comparte electrones y porque sus electronegatividades son idénticas, determinamos directamente
que es un enlace covalente. Lógicamente es un enlace covalente porque el cloro es un no metal y toda la zona de los no metales de la tabla periódica, cuando, digamos, se juntan entre ellos, siempre lo hacen la parte de los electrones de los orbitales s y los orbitales p, cercanos a los gases nobles, pues convierten esa zona en una zona de covalencia donde hay una compartición de electrones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así de sencillo, y así lo debíamos de explicar para razonar directamente en este problema determinado, en este apartado determinado de una de las preguntas de los modelos de examen del 2025. Por lo tanto, hasta aquí este primer apartado y continuamos en el segundo apartado de esta pregunta planteada en los exámenes modelo de la PAU 2025. El apartado 2 de esta pregunta, que así es como se llaman las preguntas referentes a las cuestiones de los exámenes modelo del PAU 2025, dice: discute razonadamente por qué la molécula de cloro diatómica tiene un punto de ebullición de 34,05 grados centígrados y el agua de 100 grados. Intentaré resumir esto para que se nos quede clarito para cualquier otro problema que se nos pueda presentar, tanto en puntos de ebullición como en puntos de fusión en los que hay realmente rotura de estructuras de una manera o de otra, rotura de moléculas dentro del producto en sí. Aquí tenemos dos diferenciaciones. El cloro, por una parte, como hemos visto en el apartado anterior, tiene una estructura covalente, es una molécula apolar y la unión entre sus enlaces, vuelvo a ponerla, se produce con este enlace covalente y las moléculas de cloro, que son moléculas apolares, porque como la electronegatividad es paritaria, por lo tanto no hay ninguna polaridad, se unen entre ellas con unas fuerzas de London, que son unas fuerzas intermoleculares realmente débiles entre las moléculas de cloro. Por eso, lógicamente, es a una temperatura muy baja, son capaces de romperse estas fuerzas de London y el cloro pasar fácilmente al estado, en este caso concretamente, de punto de ebullición de menos 34,05 grados. Esto respecto al cloro. Y respecto al agua, que tiene esta estructura de Lewis, nos encontramos con una estructura angular, geométricamente hablando, con una estructura polar, porque aparte de la electronegatividad que se da en este sentido, tiene electrones desapareados y por lo tanto aquí hay una gran cantidad de, digamos, de polaridad dentro de la molécula. Y las moléculas de agua, entre ellas, se unen con enlaces de puentes de hidrógeno, que se dan elementos con hidrógeno con compuestos determinados como flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces se producen realmente estas características. Voy a explicar un poquito lo de los enlaces de hidrógeno. Si aquí se produce este momento dipolar, aquí habrá una carga positiva porque los electrones se desplazarán hacia el oxígeno, mientras que aquí hay una carga negativa en los oxígenos. Si tenemos un mare magnum de moléculas de agua, lógicamente se producen aquí unas fuerzas intermoleculares que son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Y estas fuerzas son
muchísimo, bastante más fuertes que las fuerzas de London que unen las moléculas de cloro intermolecularmente. Por lo tanto, la fortaleza de estos dos enlaces intermoleculares, no intramoleculares, intramoleculares ya sabemos que esta es polar y que esta es apolar por las circunstancias que tenemos de la electronegatividad, pero entre moléculas los enlaces, estos son muy débiles y estos son muy fuertes, por lo tanto este necesita muy poca temperatura para, lógicamente, pasar al estado gaseoso y esta agua necesita mucha más temperatura para pasar al estado gaseoso, que es a partir de los 100 grados. Bueno, imaginaos la diferencia de menos 34 grados a 100 grados. Está perfectamente explicado que la relación que se da para este razonamiento es las fuerzas que se unen las moléculas y entre ellas, intermolecularmente. Estas con unos enlaces y con unas fuerzas realmente más fuertes e importantes que estas, y por lo tanto esta necesita menos temperatura y esta más temperatura. Este concepto de fortaleza de las fuerzas intermoleculares es lo que hace que un elemento se pueda pasar de un estado a otro, digamos, estoy hablando de sólido, líquido, gaseoso, de una manera o de otra, dependiendo de estas circunstancias que acabo de explicar. Por lo tanto, la explicación es también relativamente sencilla. Estos dos apartados son correspondientes a todo el apartado del tema 2 de la química de segundo de bachiller, donde nos explicamos perfectamente el porqué mediante los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, los enlaces de las fuerzas de London o de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, la explicación que nos pide el problema. Por lo tanto, hasta aquí este avance más de informaciones sobre los modelos de examen de la PAU 25, que es lo que nos preocupa. Realmente yo con los próximos vídeos voy a seguir publicando ejercicios de estos modelos que no son, como los años anteriores, ejercicios planteados en ejercicios anteriores, pero lo que nos piden es aprender la conceptualización y cuando más mejor para poderla aplicar en lo que nos pregunten, pues es un pasito más en estos dos temas determinados que hemos hablado de enlace covalente. Indudablemente sí que iremos segmentando los ejercicios en base a los temas, aunque, repito, en la pregunta y en el modelo, dentro de una pregunta hay, digamos, apartados de distintos temas del currículum de química de segundo de bachiller. Por lo tanto, hasta aquí un pasito más, con una ansia grande de poder ayudaros. Si ha sido así, darme like para seguir animándome y por favor suscribiros para que seamos cada vez más en este objetivo de ayudaros a aprobar, en este caso, el examen de PAU 2025. Hasta el próximo vídeo.